Ya, ya se están conectando, ya se están conectando los participantes. Esperamos 3 minutos, 4 minutos y arrancamos. Bueno, para arrancar quería agradecerles. Yo soy Franco Barrio Nuevo, gerente de veterinario del equipo veterinario de Veterinaria San Martín. Quería agradecerles por su tiempo, por estar enfrente de la compu, dejar el laburo. Sé que cuesta, pero está bueno, porque un poco la idea de la charla nació con la gente del INTA, de la agencia de Curuzú, Hernán y todo el equipo, Luisito Rivero y Mauri Becarías, que siempre son productores, y aprovecho para agradecerles a ellos, porque el trabajo que hacen es fundamental para apuntalar a los productores. Y por suerte, también el equipo de ingenieros de la veterinaria, con muchas consultas, con mucho trabajo por la nutrición y los verdeos en las vaquillas, que a nosotros los veterinarios nos sirve demasiado para, para llegar a esos pesos dentores que necesitamos para arrancar los servicios, inseminaciones y demás. Así que súper contentos con todos los que se van sumando. Son las 7:02. Esperamos 2 minutos más y arrancamos para ser puntuales. Pero bueno, agradecerles, avisarles a los que se van conectando, que las preguntas que quieran hacer las hagan en la solapita que dice preguntas y respuestas. Durante la charla no hay problema, la van escribiendo y vamos a hacer un cierre con preguntas y respuestas al final de la charla. Así que, dicho esto, Hernán, vos me estás escuchando, ¿no? ¿Me escuchan todos? Sí, perfecto, Franco. ¿Te parece 1 minuto más y arrancamos? Sí, cuando estén dispuestos, arrancamos. Dale, Hernán, yo me desactivo el audio acá y arrancás, ¿te parece? ¿Listo? Dale, suerte, gracias. Bueno, gracias. También agradecer a los que están presentes, a los productores, a los que se toman el tiempo y parte del espacio de su vida cotidiana y dejan cosas de lado para estar presentes. Así que agradecido a la veterinaria por compartir el espacio con nosotros. Ese espacio que por ahí muchas veces nos encontramos en el campo y discutimos sobre diferentes sistemas y más en la cría, diferentes tecnologías que se van poniendo y le ponemos cabeza entre todos, así que esta charla va a ser parte de eso que vemos en el campo con los chicos de la veterinaria y con los trabajos del INTA, va a estar volcada en la charla. Vamos a tratar de compartir la charla. ¿Está bien? Bueno, está abocado a lo que es recría de vaquillas, ¿sí? Todo lo que se viene haciendo sobre recría de vaquillas en la Agencia de Extensión Rural de Curuzú Pastiá, venimos trabajando en este tema desde hace mucho tiempo, del 2012 con mucho más énfasis, y vemos que hay todavía mucho desafío, mucha tecnología para aportar estos modelos de recría. Más que sabemos que la empresa agropecuaria también es un negocio y tenemos que afinar la punta del lápiz cuando tenemos que hacer números, ¿sí? Ya que la recría de vaquilla es verdaderamente insume costos bastante altos dentro de los gastos del sistema de cría.
Como para empezar, a ver si me deja correr. Parece que no corre. Ahí. Bueno, en principio, empezar a qué nos quedó claro, qué nos queda claro con todo lo que venimos haciendo con el tema de recría de vaquillas. Con todos los seguimientos que se vienen haciendo a campo. Y, de eso sacamos 2 o 3 puntos importantes que creo que ya no lo discutimos mucho más y que ya están muy claros. Uno es que podemos reducir la edad en torre de la vaquilla con un muy buen resultado, con una buena performance después en la preñez. Y en lo que es en algunos casos, no todos, cuando son recrías largas o cuando uno va a empezar y tiene recrías, varias categorías de recría en el campo, poder reducir alguna categoría de esas, siendo más eficiente en el sistema de cría, teniendo más espacio ocupado por vientre que por vaquillas que están varios años en el campo sin recibir servicio. Un datito importante que nos parece también, que ese me parece que sigue vigente los años que se viene investigando y siempre se habló desde INTA, que más o menos una vaquilla debería tener entre el 70-75% del peso adulto, ¿sí? Eso se ajustará a cada vaquilla en cada campo, dependiendo del tipo de vaca que tiene, ¿sí? Ahí hay muchos biotipos, hay mucha variabilidad, y dentro de los mismos biotipos también diferentes frames, pero uno más o menos podría ajustar a eso y se mantiene medianamente vigente. Y con ese peso estamos casi asegurando un buen desarrollo reproductivo de la vaquilla. ¿Cómo empezar? O sea, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos al entorno de 18 meses? ¿Cómo llegamos a ese peso adulto y un buen desarrollo reproductivo? Y tenemos que empezar de cero. Empezamos de abajo. Lo importante es la selección de la vaquilla. Cuando empezamos a seleccionar la vaquilla, tenemos que seleccionar la mejor vaquilla, la más pesada, ¿sí? Buen peso al destete, buen desarrollo. Si podemos tener más datos de la vaquilla, mejor. Pero el punto de partida es una vaquilla de 200 kilos para arriba, ¿sí? 180 y sería nuestra base. Estamos hablando acá al sur de la provincia de los datos que venimos viviendo desde acá. Otras zonas pueden ser otra historia, ¿sí? Como el norte de la provincia, que tenemos otros datos dentro de ahí. Una de las cosas que veníamos discutiendo también es que siempre hablábamos de que la vaquilla, y siempre se habló, la vaquilla tiene que ganar peso en invierno, la vaquilla tiene que ganar peso en invierno. Pero en ese peso en invierno nos olvidábamos de otros puntos importantes. Y nos damos cuenta que no tiene que ganar solo en invierno, sino que tiene que ganar durante todo su periodo de crecimiento, ¿sí? Desde el destete que sale con la madre, buscar alguna alternativa de sostenerla, hasta donde se da el mayor volumen de alimento que en el invierno, pero tratar de que no caiga, por lo menos que haga una planchita corta, pero que siempre gane peso. Esos desfasajes, esas caídas, nos pasan factura posteriormente. Hemos tenido vaquillas previo al invierno, antes de empezar a comer, que cayeron 20 hasta 30 kilos, y eso casi es irrecuperable. O también tenemos casos de que llegamos a fin de la suplementación con una excelente vaquilla, van a un potrero continuo, no acompaña el año y también nos pasa factura. Todo lo que habíamos hecho bien lo perdimos en ese periodo. La suplementación, dependiendo de qué tipo de plan tengamos, será proteica o energética proteica, depende si es campo natural, el cierre extensivo, más intensivo, bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante. El tema de bienestar animal nos parece también muy importante. Hay cosas que no podemos hacer, o sea, no podemos hacer una buena recría si no tenemos organizado el tema de los comederos, la calidad de agua, los piquetes, los corrales. No podemos empezar con un corral malo donde destetamos 150 vaquillas, quedan 100 y 50 andan paseando la vuelta y nunca podemos hacer un buen acostumbramiento. Tenemos el tema del estrés calórico, las lluvias, el impacto.
afectan también a nuestra recría al inicio. Los efectos del estrés afectan muchísimo esa adaptación a los modelos que después queremos implementar. Y ni hablar del tema sanitario, la sanidad de la vaquilla, importantísimo acompañar con un buen calendario sanitario, que desde la experimental no sé, hay un calendario y los chicos también de la veterinaria tranquilamente los pueden asesorar sobre ese tema. Eso nos quedó bien claro. ¿Qué estábamos siguiendo nosotros? ¿De dónde salen todos estos datos y estas evaluaciones? Bueno, nosotros aproximadamente del 2012 hasta el 2019 veníamos haciendo seguimiento de vaquillas de lotes. Lotes, o sea, se pesaban todas las vaquillas y se tomaba el promedio de ganancia de peso, el promedio de ingreso, de peso, el promedio final. Siempre tomábamos los promedios. Lo que vimos, lo primero que probamos es que hay muchísimos tratamientos, muchísimas formas de recrear la vaquilla. Hay campo natural más suplementación, con comida preparada por uno mismo, maíz más pele, por ejemplo, con silo de sorgo, más alguna suplementación proteica, autoconsumo, dependiendo del campo y las condiciones del campo y la infraestructura que tenga el campo, podemos lograr buenas preñeces, buenas recrías con diferentes modelos, con diferentes formas, ¿sí? Podemos utilizar pasturas, podemos utilizar también pasturas megatérmicas. Y lo que podemos demostrar que todos estos modelos de recría o de alimentación, si se quiere decir, logran una buena ganancia de peso durante todo su recorrido. Tienen una ganancia de peso ahí casi de 400 gramos durante todo el periodo y de 600 gramos promedio en el invierno, ¿sí? Donde se hace el mayor ajuste. Y fíjense que a pesar de ser un peso de inicio bajo, 180 kilos en promedio, hemos logrado 328 pesos en promedio final, ¿sí? Y que, hablando con Franquito, marcamos que también tenemos, fíjense, un campo natural, más maíz, más pellet, 170 kilos, y llegamos con un peso en torre óptimo. Y en casos que estamos más complicados con los pesos, podemos ir a un autoconsumo horario y también logramos los pesos. Eso es importante, o sea que tenemos herramientas para decir la vaquilla de 18 meses es lograble. Ahora, ¿cómo salen las preñeces de eso? Y las preñeces de todos estos sistemas salieron muy bien, ¿sí? Muy bien. En promedio 82% de preñeces. Estamos en el 80%, ¿sí? De 12 lotes, 12 campos por varios años, hay algunos que fueron medidos más de 6 años, con 3.829 vaquillas en seguimiento, ¿sí? Así que en ese punto aseguramos más o menos el 80%, un poquito más, dependiendo del año. Ahora, había cosas que por ahí también no nos terminaban cerrando desde ITA. Como organismo de tecnología siempre estamos pensando en darle una vuelta de tuerca a las cosas, y había algunas cosas que no cerraban o algunas cosas que escapaban a la media y volvimos a proponer una nueva alternativa. Empezamos a utilizar nuevas herramientas tecnológicas en lo que se refiere a lo que es recría de vaquilla, y en principio uno de los cambios más fuertes que se hizo es el seguimiento individual. O sea, ya lo que veíamos es que los lotes, el individuo tiene variables dentro del lote que por ahí no se manifestaban por ese promedio, ¿sí? Y empezamos a hacer un seguimiento individual vaquilla por vaquilla y tomar los datos, estructurar bases de datos en base a cada vaquilla que entraba al servicio. Y a eso además le agregamos otras herramientas tecnológicas, otra alternativa que fueron el GDR o grado de desarrollo reproductivo y la pelvimetría. Esto nos generó un volumen de información diferente. ¿Qué tenemos con esto? Que el análisis de individuo por individuo nos permite evaluar la performance de estos animales en relación a varios factores, cómo se adaptan a la recría que yo elegí, si son eficientes en el uso de la comida que le doy, y también nos permite tomar decisiones o identificar cambios que son posibles de corregir en el proceso, ¿sí? Vaquilla por vaquilla. Cosa que antes no nos pasaba, porque antes teníamos un promedio
y veíamos el promedio y decíamos, ah, está todo bien. El resultado final no coincidía con lo que habíamos visto en el promedio. Por eso decimos que los valores promedios no son representativos. Cada individuo tiene un comportamiento diferente y que tendríamos que tenerlo en cuenta. Esta tecnología, empezar a trabajar individualmente y empezar a generar bases de datos, nos permite reconocer muchas cosas en los animales, especialmente los que no se adaptan, y esto, como les dije, es un negocio y la verdad que nos genera gastos y tenemos que ajustar lo mejor posible nuestra billetera al sistema de recreo. Y por otro lado, nos permite también hacer correcciones en aquellos casos de que vemos que sí que tenemos una oportunidad de mejorar nuestra productividad. Entonces, viendo todo esto, lo que vemos es que vale la pena hacer un esfuerzo por el futuro vientre del campo. O sea, el animal, estamos invirtiendo en el animal que va a estar 5 años, 7 años, 10 años en el campo. Tenemos campos que tienen vacas de 10 años en el campo. ¿Cómo no vamos a invertir hoy y vamos a hacer el esfuerzo de medirlo? ¿Cómo empezamos? Bueno, esto ya fue el 2020, empezamos el 2020 en los campos que seguimos desde la agencia, el grupo de productores que seguimos de la agencia, y el primer paso a esto fue la caravana. No fue un cambio o sea, un costo tan alto. La caravana y identificar. Ese es el punto de partida. Tenemos vaquillas que están con botón, algunos con caravanas con números que no son las caravanas de trazabilidad. Tenemos vacas con caravana de trazabilidad y después tenemos otras que están con caravana electrónica y con chip. Ese es nuestro punto de partida. Desde ahí vamos a la balanza, la otra herramienta importante, y empezamos a poder correlacionar los datos de una vaquilla, pesaje por pesaje, ¿sí? Y en base a la alimentación que le estamos dando. Eso nos genera un volumen de información muy interesante y empezamos a tomar decisiones que antes se nos escapaban, que después más adelante les voy a mostrar. ¿Cómo corroboramos ese trabajo que veníamos haciendo individual, de pesaje, de cómo comen, qué trabajo se está, el manejo que se está haciendo? Lo corroboramos en noviembre, diciembre con un GDR y pelvimetría. El GDR, el grado de desarrollo reproductivo, como le dije, que se mide en parámetros del 1 al 4 y no manifiesta aquellas vaquillas que están en condiciones de poder recibir servicio y se van a preñar, y aquellas que no lo van a hacer porque les falta desarrollo. Y la pelvimetría, por otro lado, nos daba una pauta, ¿sí?, del tamaño pélvico, aquellas vacas que nos pueden generar algún problema posterior. Ese dato era, en principio, lo empezamos a tomar como un dato para evaluarnos nosotros. Después vimos que terminó siendo una buena herramienta, porque si la usábamos con buen tiempo, todavía teníamos capacidad de corregir algunas cosas. Después íbamos al tacto con los chicos de la veterinaria, ahí es donde nos empezamos a cruzar con los chicos en el GDR y en el tacto, empezamos a discutir y ver cosas. Y empezamos a corroborar que hay una correlación entre el trabajo hecho, los ajustes hechos, el GDR y el tacto preñez. Y posteriormente, con la pelvimetría, vamos a esta aparición para empezar, que nos ayuda a ordenar el trabajo. ¿Por qué? Porque esas de baja área pélvica las empezamos a seguir de otra manera, la podemos dejar aparte, prestarle más atención, y empezamos también a reducir pérdidas. Eso nos generó una gran cantidad de información, muchísima información, que nos permite tomar decisiones de otra manera y con más rapidez. Yendo a los datos, como para mostrarle todo ese trabajito que uno hizo, cómo empieza a impactar. Por ejemplo, esto es el establecimiento de la escanduna. Teníamos vaquillas con 2 kilos de balanceado a campo natural, ¿sí? una por hectárea, con una ganancia 25,8 kilos en el periodo, ganancia promedio 250 gramos. Está todo perfecto, está re bien. Si seguimos por lote, no tenemos que hacer nada, estamos ganando peso. Estamos bárbaros. ¿Sí? Ese era el modelo anterior. Hoy, al clasificarlo individualmente por caravana y tener los pesos mes a mes o mes por medio, o
cuando se pueda por lo menos, pero cuanto más cerca mejor, vemos que había vaquillas que en ese 250 gramos perdían peso, otras no eran eficientes en el uso de la comida, o sea, 15,6 kilos se relacionaban a ella en el uso para generar 1 kilo, ¿sí? La verdad que son muy ineficientes esas vaquillas. O sea, no todas ganábamos como creían, y ahí empezamos a tomar decisiones. Ahí empezás a tomar decisiones. Podés tomar muchísimas decisiones. Y hay otras que eran muy eficientes, ¿sí? Los otros lotes, dentro del promedio, eran muy eficientes. Entonces, ahí empezamos a clasificar por eficiencia de la vaquilla, por cómo se adaptó al sistema. Podemos separarla, esa vaquilla que no está convirtiendo bien, o mirarla más a ver si está comiendo bien. Hay una cantidad de cosas, aumentarle la ración, a ver si cambia. Muchísimos factores y decisiones antes de que nos encontremos con la preñez con un índice bajo cuando pensamos que habíamos hecho todo bien. Otro dato, el adesterito, ¿sí? Sobre pasturas, la anterior era con comida, esta es sobre pasturas. Acá tuvimos, como llevan muy buenos datos los chicos, Fernando lleva muy buenos datos con Pipi, y pudimos separar las vaquillas quincenalmente, acá lo pusimos por mes, pero hasta quincenalmente por nacimiento, y lo que vimos es que por fecha de nacimiento, nunca la vaquilla más chica se acercó a la grande. Siempre mantuvieron esa diferencia de peso. Y cuando vamos al GDR, ¿sí? Que es la línea azul, los bloques azules, vemos que la de julio tiene el mejor GDR, la de agosto un poquito menos, la de septiembre un poquito menos, y la de octubre menos todavía. O sea, el mismo comportamiento que tuvimos en la ganancia de peso, el mismo comportamiento se manifiesta en el GDR, ¿sí? Ahora, las preñeces nos llaman la atención. Bueno, ¿por qué? Porque acá pasa, gracias a todo esto que hicimos de tomar datos, de llevar el dato día a día, mensualmente, pudimos generar una intervención en las últimas vaquillas. Esa intervención fue 1 kilo 300 de maíz, y después fueron ese lote de vaquillas, que fueron 40 vaquillas, fueron a una grama Rhodes, mientras que las de julio y agosto, que eran las más grandes, fueron a campo natural. Y fíjense cómo la intervención en esta vaquilla nos levantó los índices de preñez casi similares o inclusive superiores a las de julio y agosto que quedaron a campo natural. O sea, que ahí también pudimos tomar una intervención por haberlas medido, por haberlas separado y por haber prestado atención en ese tema. También otro datito es, hasta septiembre el efecto de la intervención fue buenísimo. Fíjense, en octubre, si bien fue buena, no tanto como la de septiembre. O sea, siempre dejar la mejor vaquilla en el sistema, porque es la que mejor va a llegar a preñez. No es mala la preñez, y creo que el resultado fue buenísimo. Y si no hubiéramos hecho la intervención, creo que hubiéramos andado cerca del 70%. Pero bueno, es una opinión mía. Así que ahí se muestra otra alternativa de intervención que nos dan los datos, ¿sí? Esto es el resultado del 2020. De las 1.400, 1.500 vaquillas que seguimos, ahí tenemos también nuevamente todos los tratamientos balanceados comercial, campo natural, balanceado más campo natural y balanceado variable. Se iba corrigiendo la ración en base a cómo era el comportamiento del animal. Raigrama de maíz más grama, balanceado al destete y después se sigue con raigras. Depende del campo y depende de la oportunidad del campo. Nuevamente, los tratamientos y la alternativa para llegar las tenemos, ¿sí? Y llegamos con peso de GDR, a fecha GDR en diciembre con 304 kilos promedio, ¿sí? Excelente. Y a preñez, sin duda, llegamos mucho más. A servicio llegamos con 330, 340 y más kilos todavía. ¿Y qué nos permitió eso? Nos permitió, ¿se acuerdan? El 82% de la primera, nos permitió acercarnos más al 80%, al 88%. O sea, estamos más cerca del 90% que el 80% hoy. Y eso fue por el ajuste
de ver vaquilla por vaquilla y las características de cada vaquilla y el comportamiento de cada vaquilla. Así que verdaderamente el esfuerzo que se hizo fue verdaderamente bueno, muy bueno. Hoy tenemos un cúmulo de información mucho más claro lo que es la recría vaquilla. Hasta ahí va todo ok, ¿sí? Ahora tenemos dos temas nuevos, o sea, uno es la nutrición, que se ajusta mejor, ¿sí? Que ahora van a hablar los chicos del tema pasturas, del grupo ganadero que nosotros seguimos, de los 12 campos que se siguen, casi 7 van sobre raigrases, sobre el verdeo de invierno, es un dato bastante interesante, y los chicos van a hablar ahora, así que ahora le voy a dar el pie, pero en definitiva en lo que es recría de vaquillas, lo que siempre hablamos, el 400 gramos de proteína bruta es importante, ¿sí? Asegurar la recría de vaquilla, asegurar la alimentación, ¿sí? Y la alternativa que se ajuste a la estructura del campo, ¿sí? Y medir. Este seguimiento individual permite eso. Nos permite medir y cada vez ajustar más. Inclusive hay en algunos campos que hemos bajado la ración, que estábamos dando 2,5 kilos y pasamos a 2 kilos, o de 2 kilos pasamos a 1,8 kg. Terminamos ajustando la ración y hasta abaratando por el seguir la vaquilla. Después tienen, como ven ahí, tienen autoconsumo, tienen silos, tienen campo natural con suplementación, tienen verdeo, tienen alternativas. Puede ser perenne siempre que se ajuste la proteína y la energía. Hay alternativas. Eso capaz lo dejamos con las preguntas. Si alguno quiere saber más sobre diferentes sistemas, lo dejamos con la pregunta. Estamos dispuestos a contestarle para no ser tan largo. Y el otro tema fue el tema de la información que generamos. O sea, todo este paquete de seguimiento individual nos generó un cúmulo de información altísima que antes anotábamos en la parte de atrás los remedios, hoy no podemos, ¿sí? O en la libretita hoy nos termina quedando chica. Así que el desafío futuro hoy es implementar las nuevas tecnologías para que esa información corra mucho más rápido. No es lo mismo seguir 100 vaquillas, 50 vaquillas, que ya es pesado, a seguir 1.500 vaquillas. Entonces, si vamos a hacer y nos vamos a involucrar en este nuevo sistema, tenemos como técnico de INTA hacer fácil la adaptación de esta tecnología. ¿Sí? O sea, como 18 meses, estamos seguros que sí, que se llega, que es muy factible y más para la zona. ¿Sí? ¿Cuál es el desafío hoy? Adaptar esta tecnología de manera sencilla, generar información para tomar decisiones mejores, ¿sí? Evitar pérdida económica y productiva, o sea, cada vez que tenemos más datos, más decisiones podemos tomar y las podemos tomar más rápido, ¿sí? Disminuir los errores humanos, a veces cantamos una caravana al revés y nos genera un desfasaje en la información que tenemos. La tecnología hoy nos está dando esa oportunidad y mejorar la capacidad de respuesta a toda la problemática que se genere, no solamente en la recría de vaquilla, hoy también lo estamos viendo también para los sistemas de cría. La capacidad de respuesta, la velocidad de respuesta no va a ser más eficiente desde el punto de vista productivo y económico. Y ese es el desafío que hoy tenemos por delante. Y el tema del seguimiento individual creo que es un esfuerzo muy interesante para los campos que tienen bien ajustado el tema de la recría de vaquillas y quieren ir un poquito más hacia adelante. Bueno, hasta ahí es lo mío. Esos son algunos datos nuestros y le voy a dejar la palabra a los chicos que sigan con el tema de los verdes. Buenas tardes, muchas gracias Hernán. Mi nombre es Nicolás Zavallo. Creo que hay un problema de audio, ya lo solucionamos. Vamos a sacar
Buenas, ¿se escucha bien? Ahí está, ahí podemos solucionar. Como le decía, mi nombre es Nicolás Zavalo, estoy junto a mi colega Luis Belaustegui, ambos pertenecemos al equipo de ingenieros agrónomos de la Agroveterinaria San Martín. Como anexo a la charla de recría, queremos hablar acerca de la utilización eficiente de verdeos de invierno, ya que muchos de los planteos de recría se hacen sobre este tipo de recursos forrajeros. Así que nuestra presentación va a estar enfocada a lo que son recomendaciones breves para lograr un buen aprovechamiento. Como aspectos importantes, antes de entrar de lleno en la presentación, recordar que los verdeos de invierno suponen una inversión, así que siempre tenemos que buscar y lograr utilizarlo lo más eficiente posible. Dentro de los objetivos, cuando se va a realizar la siembra de un verdeo de invierno, tenerlos claros de antemano, parece un punto lógico, pero siempre por ahí se descuida. ¿A qué categoría le voy a destinar? ¿Cuántas cabezas son? Entonces de esa manera vamos a poder definir bien cuántas hectáreas de este recurso forrajero voy a necesitar y no quedarme corto o tener de más, digamos, cuando lo voy a sembrar o a futuro. Recordando un poco, en los verdeos de invierno la mayor eficiencia de conversión se logran en animales o categorías livianas, generalmente que rondan los 200 kilos o menos, pero esto no se descarta que puedan utilizarse en otras categorías más pesadas, como algunos productores lo suelen utilizar en la zona. Otro aspecto importante es que nos permite tener buenas ganancias de pesos invernales, esto debido al bache forrajero que tenemos en la zona, ¿sí? Donde en el campo natural, como se observa en la curva y las pasturas megatérmicas, comienzan a perder capacidad de producción, y entonces los verdeos de invierno cumplen un rol muy importante, permitiendo tener, digamos, recrías y ganancias de pesos buenas en este periodo invernal. De parte del equipo nosotros siempre hacemos hincapié en que dos de los puntos importantes en los verdeos de invierno son la siembra y la utilización, es decir, una vez que nosotros logramos la siembra, no quedarnos en eso, sino buscar también siempre tener cuidado en utilizarlo de la manera más adecuada posible para evitar cualquier tipo de inconveniente. Cuando yo inicio el pastoreo, una vez que ya tengo sembrado, para esto hay que tener aspectos fundamentales, como una buena cobertura de suelo por parte de mi verdeo. Recomienda mayor 80%, ya que si inicio el pastoreo con una cobertura muy baja, dejo espacio para que las malezas comiencen a competir con el verdeo y después tenga problemas futuros. Otro de los puntos importantes es que exista un buen anclaje en el suelo de estas plantas. Una manera práctica de comprobar esto es simulando el pastoreo con la mano y ver si las plantas salen o no del suelo. Si inicio un pastoreo con poco anclaje, va a pasar que los animales al consumir van a arrancar las plantas y por ende voy a tener pérdida de plantas, pérdida de stand de plantas. También siempre recordar entrar con buen piso, ya que si no entro con buen piso, tengo encharcamiento en las parcelas con suelos muy húmedos, me va a generar una pérdida de planta por pisoteo, y entonces la idea es siempre lograr minimizar la pérdida de planta por este tipo de inconvenientes. Y como último punto, y el que destacamos más, es siempre entrar con una disponibilidad adecuada. Para medir la disponibilidad, hay que medir la disponibilidad para conocerla. Esto va a variar, depende de qué recurso forrajero invernal yo siembre. Generalmente en lo que es raíraz, las disponibilidades van de 500 a 600 kilogramos de materia seca por hectárea, o puedo tomar la altura entre 10 y 15 centímetros como referencia para tener una disponibilidad inicial de inicio de pastoreo. En avena ya las disponibilidades son un poquito mayores, 1000 kilogramos de materia seca por hectárea, y por ende también la altura va a ser un poquito mayor, 20 centímetros. Estas son las recomendaciones para el inicio de pastoreo. ¿Cómo yo aprovecho mi verdeo?
Bueno, esto va a depender del sistema del pastoreo. Generalmente la manera más eficiente de cosechar todo ese pasto con mis animales va a ser a través de un pastoreo rotativo. Esto tiene como objetivo principal el descanso, y acá nosotros lo recalcamos porque es necesario para que una vez que nosotros consumamos una parcela, tenga el tiempo suficiente de rebrote y crecimiento. Acá les estoy mostrando un gráfico en el cual tiene una curva ondulada. Cuando yo finalizo mi pastoreo, en este punto, ¿sí?, retiro los animales de mi parcela, tengo que dejarla descansar. ¿Qué sucede en ese momento? En el descanso, la planta comienza a utilizar toda su reserva energética. Esta línea es reservas energéticas de la planta, ¿sí?, hasta un punto donde la planta ya reproduce sus rebrotes y comienza un crecimiento, acumulando reservas y generando más hojas, hasta el punto en donde está de nuevo apta para volver a pastorearlo, es decir, para volver a reingresar en mi parcela, ¿sí? En el caso de que yo reingrese antes a la parcela, no me va a permitir que la planta, una vez que gastó su reserva energética, vuelva a recuperarlas, ¿sí? Entonces siempre va a estar por debajo de la línea de recuperación energética óptima, y no voy a poder aprovechar el máximo potencial que me puede llegar a producir mi verdeo de invierno. Por eso siempre me voy a terminar, cada vez que voy a ingresar a la parcela, voy a entrar con menos disponibilidad, digamos, por esta cuestión de no tener periodos de descanso óptimos. El periodo de descanso no es algo fijo, esto varía de acuerdo a cómo viene el año, pero generalmente ronda, por datos de la zona, entre 30, 40 o incluso 50 días puede ser el periodo de descanso. Por eso no hay un número fijo sobre esto, sino hay que ir viéndolo y teniéndolo en cuenta a medida que se va avanzando con la rotación. Otro punto importante son los tiempos de ocupación. Estos deben ser menores a 7 días, es lo recomendable, porque si yo dejo mis animales más de una semana, me va a generar mayor pisoteo, que los animales consuman los rebrotes de las plántulas que ya fueron comidas, es decir, hay mayor probabilidad de que el animal vuelva a consumir la misma planta. Entonces no dejo que mi uso forrajero, mi verdeo de invierno, tenga el descanso necesario. Siempre se recomienda menos días en tiempo de permanencia, es decir, que el animal pase ocupando la parcela, pero esto, lo ideal sería por día, ¿sí?, pero siempre va a ir ligado al tema logística, porque cuanto menos días yo de permanencia o de ocupación tengo, voy a necesitar más parcelas, voy a necesitar mover los animales con mayor velocidad. Lo más recomendable por ahí es hacerlo cada 3 días, es como que queda lo más cómodo posible, pero bueno, si en caso que no se pueda, por una cuestión de logística, siempre hacerlo cada 7 días. Cuanto menos tiempo de permanencia yo tengo mis animales en la parcela, me va a permitir aumentar mi eficiencia de cosecha y por ende mi eficiencia de utilización de ese verdeo. El pastoreo rotativo nos permite tener también un aprovechamiento homogéneo. Esto está ligado con respecto a lo que es la selección animal. Al nosotros hacerlo por parcelas, hacemos que el animal consuma todo, ¿sí?, que no vaya seleccionando como en otros sistemas, como el pastoreo continuo o pastoreo de grandes dimensiones de parcela. Y de esta manera buscamos lograr una mayor eficiencia de utilización al eliminar la selección, digamos, del animal cuando está pastoreando. También minimiza el tránsito y el pisoteo animal, son otras ventajas que permite el pastoreo rotativo. Y como anexo, digamos, el bosteo y la orina que producen los animales cuando están pastoreando se distribuyen mucho más homogéneo, esto está estudiado, y por ende la fertilización va a ser mucho mejor, una fertilización natural que se produce. Y por último, destacar que el pastoreo rotativo nos permite ir ajustando cargas a medida que vamos avanzando en nuestra rotación, nos va a permitir ajustar las diferentes cargas. Lo que es carga animal, lo voy a pasar a mi colega, va a continuar hablando, Luis Belaustegui, sobre el sistema.
Buenas tardes, ¿cómo le va? Como dijo Nico, yo voy a continuar hablando un poco sobre la carga animal. Bueno, respecto a la carga animal con la cual vamos a manejar nuestro recurso, para empezar voy a definir qué es la carga animal. La carga es la cantidad de animales que tenemos por unidad de superficie. Generalmente la expresamos como kilogramo de peso vivo por hectárea. Esta es una variable muy importante que hay que tener en cuenta a la hora de manejar y hay que ir controlándola. Nuestra carga tiene que estar adecuada al objetivo de producción, ¿no? Como observamos acá en este gráfico, existe una relación en lo que es entre la carga animal, la ganancia de peso vivo por animal individual y la ganancia total por unidad de área, digamos, sería por hectárea. Vemos que cuando manejamos el recurso con una carga más baja, las ganancias individuales de los animales son altas, pero las ganancias totales por hectárea son menores. Y a medida que vamos aumentando la carga, estas ganancias individuales de los animales empiezan a disminuir y empieza a aumentar las ganancias totales por hectáreas. Lo adecuado es que la carga con la que nosotros manejemos el recurso tiene que estar relacionada y adaptada a nuestro objetivo de producción, teniendo en cuenta, que si lo manejamos con una carga muy baja, va a existir un subpastoreo del recurso y vamos a estar desperdiciando producción o cantidad de materia seca. Y también teniendo en cuenta que si lo llegamos a manejar con una carga muy alta, puede llegar a haber un sobrepastoreo del verdeo, lo cual va a perjudicar en la producción futura de este. Si bien existen algunos parámetros de cargas, esto no es un valor fijo, digamos. La carga óptima va a variar de acuerdo a cómo venga el año, de acuerdo a cómo vienen las precipitaciones, según la productividad que tiene el suelo en donde está implantado, según los niveles de fertilización, etc. En base a estudios y a seguimientos realizados por el INTA en diferentes establecimientos, podemos aconsejar que una carga promedio óptima serían de unos 850 kilogramos de peso vivo por hectárea, teniendo en cuenta que este número al principio del ciclo va a ser menor y a medida que vamos avanzando en el ciclo, ya casi al final, este número de carga va a ser bastante mayor. Entonces, una vez que los animales ya pastorearon la parcela, hay que definir el momento de cuando salimos cuando termina el pastoreo. Y acá entra el concepto de lo que es la altura remanente. La altura remanente es el material vegetal que queda luego de que los animales se salen de la parcela. Existe una relación entre lo que es la altura remanente y la ganancia de peso individual de los animales. Como vemos acá en este gráfico, también realizado por el INTA, vemos que cuando nosotros pastoreamos y dejamos una altura remanente bastante alta, las ganancias de peso individuales de los animales son mayores. Y a medida que nosotros dejamos menos altura remanente, es decir, que pastoreamos más a fondo, estas ganancias son menores. Esta relación entre la altura remanente y las ganancias de peso individuales de los animales se debe a que la calidad nutricional de la planta también varía en su altura, siendo siempre la parte superior la que más calidad nutricional tiene, que es por una cuestión de la relación hojas-tallos. Uno de los puntos más importantes que queremos recalcar acá hablando de la altura remanente, que siempre tiene que haber un remanente adecuado luego del pastoreo para que este remanente que dejamos ayude al rebrote del recurso del cultivo y este rebrote no se alargue tanto en el tiempo.
Entonces, en los estados vegetativos, como parámetros óptimos, digamos, aconsejados, podemos decir que en ryegrass se aconseja poder pastorear hasta una altura remanente de unos 5 centímetros, y en avena hasta aproximadamente unos 7 u 8 centímetros. Y acá en avena es un punto importante, ya que esta planta es bastante sensible a altas defoliaciones. Otra de las herramientas que también tenemos como para ayudar ese rebrote, pero principalmente también para aumentar la producción de materia seca del verdeo, es la fertilización nitrogenada. Se sabe que tanto en ryegrass como en avena existe una respuesta lineal a esta fertilización nitrogenada, en un rango que va hasta aproximadamente unos 200 kilogramos de urea por hectárea, con una eficiencia de aplicación de unos 20 o 30 kilogramos de materia seca producida por cada kilogramo de nitrógenos que aplicamos. En cuanto al momento de la fertilización, se aconseja fraccionarlo y hacerlo en 2 partes. Una primera parte de esta fertilización se la recomienda hacer al macollaje, con la finalidad de adelantar el primer pastoreo, de arrancar lo antes posible a utilizar el recurso. Y luego, la segunda parte de la fertilización la podemos hacer después del primer pastoreo, con la finalidad de ayudar al rebrote de las plantas, y también, obviamente, de aumentar la producción de materia seca. Y lo que se quiere lograr, aumentando también la producción de materia seca, es tratar de que toda esta producción ocurra en los meses que realmente son necesarios, que son los meses invernales. Entonces, con la fertilización nitrogenada, además de aumentar la producción, es como que se le intenta correr y adelantar para lograr que un 60% de la producción aproximadamente ocurra antes del mes de septiembre, que es la época que realmente es necesario la producción de materia seca. Así que bueno, con esto terminamos la presentación sobre la utilización de los verdeos. Quiero agradecer a todos los que participaron de la charla, y ahora vamos a pasar a la parte de preguntas. Perfecto, muy bien, muchas gracias, muy claro Hernán y Nico y Polo, muy claras las 2 presentaciones. Vamos a ir leyendo las preguntas. Les recuerdo ahí en la solapa de preguntas y respuestas, pueden ir anotando las preguntas que quieren hacer. Voy a ir leyendo, acá hay una para Hernán, que dice: ¿por qué apuntan a las vaquillas de 18 meses y no a las de 24 meses? A ver, ¿se escucha? Bueno, tenemos que, en principio, porque la de 24 meses, vamos a tener que hacer un destete precoz posterior, y una categoría todavía está en crecimiento, y no le vamos a dar nada de descanso. En algún momento nos va a pasar factura. Después, también uno con la vaquilla de 24 meses, por lo menos yo voy a hablar por mi persona, no he visto recría de vaquilla de 24 meses que, si no se da de comer algún invierno o los 2 inviernos, lleguen el 90 o 95% de las vaquillas a servicio como llega a la 18. O sea, si vas a hacer un esfuerzo para gastar en comida para 24 meses, un invierno o 2 inviernos, y encima vas a tener que hacer un destete precoz, es altísimo el costo. Para eso nos ajustamos un 18 meses, y la vaquilla después entra seca al segundo servicio, por ende podemos evitar ese destete precoz. Esos son 2 puntos importantes en lo que recría. Después se adapta, la de 18 meses se va a adaptar mejor. Realmente todos los campos tienen una zona, un área de recría.
y se adapta un poquito mejor al ingreso de la nueva recría. Si nosotros tenemos una de 18 meses, le hacemos un servicio de febrero-marzo, está saliendo y podemos estar entrando con la otra vaquilla destetada en marzo, con adaptación en corral, y ya está entrando el lote que va a recriarse nuevamente, que ya liberó la otra. Sin embargo, la 24 meses se va a mantener en esa área y nos va a generar como una sobrecarga en esa área y ya nos complica la recría que sigue posterior. Hay muchas diferencias. En lo tecnológico, siempre hablamos con Franquito, que la 18 meses permite meterle mucha tecnología diferente, la inseminación, la IATF, permite meterle mucha tecnología también a esa, que después impacta en la genética y en la producción del campo. Perfecto, perfecto, Hernán. Acá hay otra pregunta para Nico o para Polo. ¿Cómo miden la disponibilidad de la materia seca en los verdeos? Bueno, para medir la disponibilidad se puede medir a través de aros de medición. ¿Sí? Esto, antes de ingresar a la parcela, hago los aros de medición, los tiro al azar, ¿sí? Y peso para calcular el porcentaje de materia verde, y luego puedo o tomar valores de referencia, 18 o 20% de materia seca, o directamente secarlo en microondas para saber qué porcentaje de materia seca y poder ajustar bien los cálculos. Si bien esto te lleva más tiempo, por eso una de las alternativas es medir la altura, que por ahí es más cómodo y uno puede hacer con eso. Eso sería un poco el método, digamos, de medición de la disponibilidad. Perfecto. Hernán, ahí un poco hablando de lo que recién comentaba de la vaquilla de 18 meses, van dos preguntas sobre lo mismo. ¿En qué fecha se hace el servicio de 18 meses y cuándo la destetás a esas vaquillas que reciben servicio a los 18 meses? Y bueno, los servicios de 18 meses generalmente, acá en la zona de centro-sur de la provincia de Corrientes, lo estamos haciendo en marzo, ¿sí? Y ahí comemos, depende del campo y depende cómo vamos llevando la vaquilla y cómo se adapta el servicio, dependiendo de todo el sistema que tenemos, pero va de marzo a abril, y las más temprano comienzan desde 15 de enero hasta 15 de marzo. Esa es la fecha en la cual se da el servicio de otoño. ¿Sí? Y los destetes, no sé si es de la vaquilla de la recría, no entendí si es de la vaquilla, el destete de esa vaquilla, o los destetes, o sea, de los hijos de esa vaquilla, o el destete de esa vaquilla para recriarla. ¿Qué quieres saber? No, es la misma persona, entiendo que será cuando están los hijos de la aparición de esa vaquilla de 18 meses. Entiendo que apunta a eso porque van una de Claro, las... y bueno, esa vaquilla va a parir noviembre, diciembre, en esa fecha aproximadamente, y lo que generalmente hace el productor es destetar un ternero de 110 kilos, 120 kilos de esa vaquilla, generalmente chico, pero le da mayor descanso. Y eso se va ajustando, depende del estado de la vaquilla y el estado del campo. Lo recomendable es que lleguemos antes del invierno sin el ternero al pie. O sea, lo recomendable es que la vaquilla se destete lo antes posible y saquemos ese ternero para que se pueda recuperar. Lo que no tenemos que hacer es llegar al invierno con ese ternero. Acá hay otra pregunta que habla de ¿cuántas cabezas por hectárea puedo tener sobre el ralgras? No sé, Nico, Polo. Sí, ¿qué tal? Bueno, la pregunta, que ya hablamos un poco de la acá, no hay una respuesta única a cuántas cabezas se pueden tener por hectárea. Justamente lo que decíamos en la charla, que lo correcto es hablar más en kilogramos de peso vivo animal por hectárea, ¿no?
porque muchas veces nos preguntan con cuántas cabezas por hectárea hay que manejar los verdeos. Lo que pasa que es muy relativo porque podemos tener 4 cabezas por hectárea, pero cada cabeza, cada animal puede tener 250 kilos o puede tener 125 kilos. Entonces no habría una respuesta única para cuántas cabezas, sí en kilogramos de peso vivo por hectárea, como dijimos. Una carga óptima en un verdeo de ryegrass son de unos 800-850 kilogramos de peso vivo por hectárea, no importa la cantidad de cabezas. Perfecto. Bueno, ahí me aclaró el que había hecho la pregunta, que sí se refería en el caso de la pregunta de hoy, Hernán, a los hijos de esas vaquillas de 18 meses. Después hay otra pregunta, bueno, muy buena la charla. ¿Cómo recomiendas fertilizar una pastura luego de un pastoreo en estos momentos de sequía tan marcada, donde en algunas zonas, cuando llueve, es muy escaso, de apenas unos pocos milímetros si es que llueve? Digamos, que hacer en un contexto como este de un invierno seco. Sí, en ese caso, siempre por eso se recomienda fraccionar las aplicaciones, principalmente, estamos hablando de los verdeos de invierno, lo que es nitrógeno, para prevenir, digamos, que cuando uno aplica, digamos, siempre espera antes de una lluvia, ¿no? Ese riesgo, pero bueno, en estos casos siempre es recomendable o no fertilizar, o fertilizar con dosis más bajas y esperar, digamos, próximo a una lluvia. Si va a fertilizar con 50 kilos, de última, fertilizarlo un poquito menos, y después, si es que llega a haber un pronóstico de lluvia, precipitaciones, ahí colocar todo mi arsenal, digamos, para poder que el verdeo aproveche ese nitrógeno que yo estoy y no que se volatilice. Así que mi recomendación, digamos, sería sí o sí esperar por lo menos un pronóstico de lluvia bueno, y si no, no fertilizaría por un tema de volatilización. Me estarías perdiendo casi más de la mitad, digamos, de lo que vos estés fertilizando, siempre y cuando sea con urea, ¿no? En el caso de fertilización nitrogenada en verdeo de invierno. Perfecto, Nico. Acá hay otra pregunta, por ahí Hernán, capaz la tenés, si tienen sacado un costo aproximado de lo que sale de retirar vaquillas sobre verdeo para llegar a servicio a los 18 meses. Sí, bueno, eso hicimos varios trabajitos en INTA sobre poder evaluar la recría vaquilla y tratar de sostener un valor en el tiempo. Si uno saca valor todo sobre verdeos, y un buen verdeo, ¿no? Ahí hay un tema que siempre hay que, a veces en años complicados hay que tener un plan B con el verdeo, y que por ahí es lo que complica más el tema del verdeo. Pero un buen verdeo generalmente anda en la recría 9.000 pesos, hablamos solamente de insumos. 9.000, 11.000 pesos. Y con un alimento balanceado, suplementación, están entre 11.000 y 12.000 pesos. Ahora, si le ponemos el costo de oportunidad que siempre le ponemos nosotros en lo que es el factor tierra que se utiliza, en promedio están casi todos igual, porque uno intensifica la tierra y tiene un costo menos, y el otro tiene más extensión, o sea, el costo de oportunidad de tierra aumenta. Y cuando uno se da cuenta, terminan saliendo aproximadamente lo mismo, porque uno no tiene en cuenta los animales que ponen esa superficie que deja de usar con recría de vaquilla porque intensificó y que puede utilizar otra categoría. Y nosotros, en un trabajo que hemos hecho con el grupo de productores, le hemos asignado kilos de novillo, y anda aproximadamente los kilos de novillo como para decir cuánto vale una cría todos los años, y bueno, 80 kilos de novillo más o menos es el número para una cría. Perfecto. Después acá hay otra pregunta que habla de qué manejo hacen a las vaquillonas para que no se vengan muy abajo, y cómo cría ese primer ternero. Hablando de una vaquilla de 18 meses, cómo cría ese ternero y qué por ahí se puede hacer para que no se venga muy abajo. Bueno, ese es el punto de partida.
siempre es la buena recría. La buena recría tiene que ganar peso durante toda la recría, y si podemos ganar peso, a veces las controlamos durante el servicio y post servicio. Teniendo un buen quilaje, un buen desarrollo, ayuda a subsanar bastante el problema de que se te vengan abajo y que sea poco probable que la recupere. Y después el destete temprano, no llevarla tan al límite con el ternero al pie. El ternero de la vaquilla siempre sabemos, es más chiquito que el del rodeo general. Más ahora que se empiezan a utilizar toros con mejor calidad, que use ternero más chico para evitar problemas de distosia y esas cosas. Así que sí, es un ternero chico, y bueno, pero sí, si bien se deja bastante tiempo el ternero, evitar cargarla con la primer cría para no pasarle factura en el segundo servicio. Y bueno, y a campo natural, que vayan a un campo natural cuando van y no a un rinconcito de campo. Perfecto. Bueno, ahí tenemos unos saludos de Fede Castro que manda para los ingenieros del equipo y para Hernán. Muy buena la charla y hay muchas felicitaciones por la charla. Ahí estamos en 1 hora, que era lo que habíamos hablado, que de duración de charla y preguntas. No sé si les parece, cerramos acá. Hernán, no sé si quieren hacer algún comentario más, o Nico. Si no, estaría por ahora. Bueno, en nombre de Agroveterinaria San Martín, queremos agradecer a todos los que participaron de la charla, agradecerte, Hernán, a vos y a toda la gente del INTA. Y bueno, y a Nico y a Polo por la presentación de ustedes, muy buena, así que muchas gracias a todos. No sé si alguno quiere agregar algo más, hacer algún comentario. No, yo también, igual agradecer a la gente que participó y que estuvo hasta el último momento, y agradecerle a usted también por invitarnos a participar de esta charla, así que muy agradecido. De nuestra parte, muchas gracias a todos, la verdad que se mantuvieron hasta el último minuto de la charla, y así que cualquier duda, cualquier sugerencia o duda que tengan, tienen nuestros correos, esta charla queda grabada, así que estamos a disposición de cualquier duda que tengan, así que solo eso, gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos por la presencia.